la Très chaud. ventana. Pardon? Muy Yo abro caliente. la ventana. Ajá, bueno. Sí, Falta esta, antes. Con, ¿qué falta acá? ¿Cómo decimos? Il fait. ahí se. Il fait. Ojo, tenemos que, antes de eso, ¿qué hace usted cuando hace mucho calor? Qu'est-ce que vous faites quand il fait très chaud? Recuerden, para expresar el clima utilizamos el verbo faire. Il fait chaud, il fait froid, il fait beau, ¿d'accord? Il fait très chaud. Ahora sí, ¿qué hacemos cuando hace calor? J'ouvre la fenêtre. Oui. Nada más que en este caso es otra pregunta a él. Vous ouvrez la fenêtre. ¿Usted abre la ventana? Ah, no, perdón. Es otro diferente. Pensé que estaban unidos, pero no. Son diferentes. El 12 dice, ouvrez la fenêtre. Bien sûr, vous pouvez fermer la fenêtre. En este caso tenemos que conjugar el verbo pouvoir. El verbo pouvoir. Sería, pardon, je me suis trompé. Vous pouvez ouvrir. Pardon, fermer. Vous pouvez fermer la fenêtre. Bien sûr, vous pouvez fermer la fenêtre. Hablando coloquialmente, o también podría ser je peux. ¿D'accord? Je peux fermer la fenêtre. Sería mejor esto. Je peux fermer la fenêtre. Bien sûr, vous pouvez fermer la fenêtre. ¿Qué significa? ¿Puedo cerrar la ventana? Bien sûr. ¿Alguien sabe qué significa bien sûr? Por supuesto. Por supuesto, vous pouvez fermer la fenêtre. Por supuesto, usted puede cerrar la ventana. Entonces, esas son las respuestas, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, son todos los verbos que estuvieron viendo a lo largo de estas lecciones en presente, ¿de acuerdo? En presente. Es importante saber conjugar en presente porque para los demás tiempos muchas veces se utiliza el presente como referencia. ¿De acuerdo? Continuamos avec le video número 2. Vamos a responder con los verbos que están acá arriba, ¿de acuerdo? Recevoir, répondre, pouvoir, devoir, faire, voir, entendre, vouloir, pouvoir et attendre. ¿Saben qué significan todos? Oui, prof. Ok, alors on va commencer. Rodrigo, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît? Cher Julia, je réponds à l'aide oui, je fais tout de suite la cuestión. ¿Así me escuchó? Sí, sí. ¿Cuál Ok. fue el primero que dijiste? Répondrai. Répondre. Je réponds, ta lettre. ¿Y la segunda? Je pouvoir. El répondre sería más bien en la segunda. Ah, En la primera, ¿qué verbo quedaría? Je reçois. Je reçois, très bien, je reçois. Je reçois ta lettre. ¿Qué significa je reçois ta lettre? Recibo tu carta. Aujourd'hui, hoy, et je réponds tout de suite à ta question. ¿Qué significa? Et je réponds tout de suite à ta question. Y yo respondo inmediatamente a tu pregunta. Exactamente. Tout de suite significa eso, ¿d'accord? Inmediatamente, enseguida, luego, ¿d'accord? Tout de suite. Merci beaucoup, Rodrigo. Claudia, est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Oui, prof. Oui, la maison est grande. Pardon, je n'ai pas écouté. On peut dormir. Un peu, très bien. Un peu dormi.
dormir. Tú sí, me, no entiendo la siguiente frase. Dice, Porter, tienen que traerse como duvet es sacos de dormir. On doit, bueno, en este caso el verbo sería devoir. On doit apporter des duvets. Como tienen que traer sacos para dormir. ¿D'accord? ¿Tú Ok. qué? ¿Es saco de dormir? Ouais, duvet es saco de dormir. Ok, merci. Ajá. ¿Me continúe? Fais la dernière phrase. La nuit. Oui, il fait froid, Il fait froid. Très bien. En la noche hace frío. hace D'accord? frío. Ah, perdón, ya no lo tengo que poner. Très bien. Merci beaucoup. On continue. Numéro. Bon, il n'y a pas de numéro. Daniela, est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu peux répéter? Oui. On voit la mer par les fenêtres et on écoute le bruit du voyage. Back. Bah, Ok. Podría ser Ah, écouter, pero. sí. No está arriba. Ajá, no está. Pues, Entend. Entendre, très bien. Recuerden, entendre es un sinónimo. Bueno, es más bien oír, ¿de acuerdo? Écouter es Sí. escuchar, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, la casa es muy agradable, se ve el mar desde las ventanas o por las ventanas y se escucha el ruido de vac. ¿Qué significa vac? ¿Alguien sabe? Vac, perdón, vac. Olas. Las olas, Olas, très bien. Y se escucha el ruido de las olas. Merci. Susana, ¿tu peux continuer, s'il te plaît? Oui. Si tu veux Très bien. d'autres Détail. détails, tu peux téléphoner ici après 6 heures. Très bien. Tu peux téléphoner ici après 6 heures. Merci beaucoup. Y finalmente, Marta, ¿qué puede ser el verbo que falta? Oui, prof. Me puse a traducirlos porque yo no entendía algunos. Ajá. Ok. Ya pusimos todos, nada más falta uno. ¿Cuál falta? attendre, Attendre, très bien. Ahora, ¿cómo conjugamos el verbo attendre con je? Sería j'attends, ¿d'accord? J'attends. ¿Qué significa j'attends? Yo espero. Esperar. Yo espero, très bien. J'attends votre visite avec impatience. Espero su visita con impaciencia, ¿d'accord? Aviento, Chloe. Très bien. Pues esto fue, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que realmente es difícil recordar pues todas las conjugaciones, porque sobre todo de esos verbos que son irregulares, ¿de acuerdo? Entonces es necesario estudiar porque se olvidan, ¿de acuerdo? Incluso a mí muchas veces no recuerdo. Bueno, hablando de mí, que llevo muchos años, ¿no? Estudiando el idioma, se olvidan las conjugaciones y por eso es importante pues estarlas practicando constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, ya terminamos esto. Ahora vamos a pasar, on va faire la suivante leçon qui s'appelle le futur proche, d'accord? Leçon 43, le futur proche. El futuro próximo. C'est comme en anglais, d'accord? En anglais, il y a deux futurs. Hay dos futuros. El que es hecho con going to y el futuro normal. En francés también hay dos. Le futur proche et le futur simple. D'accord? El futuro próximo. Je vais manger. ¿Qué significa je vais manger? Je vais manger. Voy a comer. voy a comer. Voy a comer. ¿De acuerdo? Entonces eso, voy a comer, voy a dormir, voy a jugar, ¿de acuerdo? En este caso se puede decir que es un tiempo compuesto y que nuestro auxiliar, ¿cuál va a ser?
el verbo aller. aller. ¿De acuerdo? Entonces, en esta lección es necesario, es pertinente, es obligatorio saber la conjugación del verbo aller. ¿Alguien me la puede recordar? Je vais, tu Va. vas, il Va. va, nous Nous allons. vous Sale. vous allez. Et finalement, ils Von. Ils vont. vont. Très bien, ils vont. Entonces, esta es la conjugación del verbo aller. La estructura es aller más un verbo al infinitivo, ¿de acuerdo? Siempre un verbo al infinitivo. ¿Qué es un verbo al infinitivo? Bueno, un verbo que no está conjugado. Comer, dormir, bailar, jugar, ¿de acuerdo? Un verbo que no está conjugado. El verbo que tiene que ir conjugado es el verbo aller, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí está un poco mejor explicada la formación. Aller más un infinitivo. Je vais travailler, tu vas travailler, il va travailler, nous allons travailler, vous allez travailler, ils vont travailler. ¿D'accord? Si nos damos cuenta, el infinitivo pues no se conjuga, siempre es así. Y el que se conjuga es el verbo aller. Ahora, dice que en qué situaciones vamos a utilizar el verbo, este tiempo, el futuro próximo. Bueno, dice que lo vamos a utilizar cuando un evento es inmediato o predecible. Por ejemplo, attention, tu vas tomber. Como cuidado, te vas a caer. Es decir, algo que va a pasar inmediatamente, ¿de acuerdo? Porque quizá hay un bache por ahí y se va a caer. O para algo que es predecible, por ejemplo, le ciel est gris. Il va pleuvoir. ¿Qué significa? El cielo está Va a gris. llover. Va a llover. Va a llover, ¿de acuerdo? Es algo que se puede predecir o deducir. ¿Por qué? Porque pues el cielo está gris, ¿de acuerdo? Muy bien. Y después dice cambios de changement à venir, como cambios por venir. Mon fils va partir à l'étranger, ma fille va avoir un bébé. ¿Qué significa mon fils va partir à l'étranger? Mi hijo va a ir al extranjero. Ma fille va avoir un bébé. Y para tener un bebé. Mi hija va a tener un bebé. ¿De acuerdo? Son cambios que están por venir. Realmente yo diría que el uso es el mismo que le damos en español. ¿De acuerdo? No hay ningún cambio. Se utiliza exactamente en las mismas situaciones para hablar. Por eso se llama futuro próximo, algo que va a pasar en poco tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Oui, prof. Entonces, esto realmente es muy fácil si se sabe la conjugación del verbo aller. ¿De acuerdo? La conjugación del verbo aller es indispensable. Vamos a ver unos ejercicios. Dice, mete au futur proche. Entonces, aquí tenemos algunas frases que están en presente. ¿Por qué? Porque dice aujourd'hui. Ahora tenemos que pasar esas frases a un futuro próximo. Demain. Demain significa mañana. Vamos a ver. Susana, ¿puedes ayudarme a leer las frases? Es que tú me dejas leer las frases que son à gauche, que están a la izquierda. Oui, aujourd'hui. Je commence à 8 heures. Je déjeune à midi. Je termine à 6 heures. Je rentre à 7 heures. Et je dîne à 8 heures. Très bien, parfait. ¿Qué dice? Empiezo a las 8, almuerzo a las 9, a mediodía, perdón. Termino a las 6, regreso a las 7 y ceno a las 8. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasarlo a mañana y vamos a tratar de cambiar las horas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aujourd'hui, je commence à 8 heures. Demain, je vais commencer à 9 heures. ¿De acuerdo? Hay que tratar de cambiar las horas. Muy bien. Marta, est-ce que tu peux nous aider avec la deuxième phrase, s'il te plaît? Oui, prof. Je vais déjeuner à midi. Très bien, je vais déjeuner. Bueno, podríamos cambiar en este caso la hora. Je vais déjeuner, por ejemplo, a 13 heures.
D'accord? Je vais déjeuner à 13h. Ok, très bien. Merci beaucoup. On continue. José, à troisième. Oui, prof. Je vais terminer à 7 heures. Ah, probablement. Oui, je vais terminer à 7h. Très bien. Merci beaucoup. Je vais terminer à 7h. On continue. Jesús Velázquez, acabas de entrar, ¿verdad? ¿Tú me escuchas? Rodrigo. Oui. La que dice je rentré. Ajá. Je vais rentrer à 8 heures. Très bien. Je vais rentrer à 8h. Parfait. Elizabeth, dernière phrase, última frase. Profe, buenas noches, acabo de entrar. Ah, ok, t'inquiète pas. Claudia. Oui. Je vais dîner à 10h. Très bien, je vais dîner a 10h. Parfait. Entonces, ya ven, realmente es muy sencillo. En este caso, pues, no se cambió nada porque siempre utilizamos el pronombre personal je. ¿D'accord? Continuamos. Exercice numéro 2. Dice Max, va partir en voyage. Mete dans l'ordre. Dice Max se va a ir de viaje. Ponga las frases en orden. Tenemos algunas acciones, algunas cosas que tiene que hacer. Dice prendre l'avion, faire sa valise, enregistrer ses bagages, aller à l'aéroport. ¿Qué significa prendre l'avion? Tomar Tomar el el avión. Faire sa valise, pardon, faire sa valise. Hacer su maleta. Hacer las maletas. Enregistrer ses bagages, Registrar el equipaje. aller à l'aéroport. Ir al aeropuerto. Genial. Entonces, ¿en qué orden se hace? Bueno, lo primero que tiene que hacer es faire la valise. Por eso dice, il va faire sa valise. Después, ¿qué es que il va faire? Abedin. Pardon, Abedin. Il va prendre l'avion. Je pense qu'il va faire quelque chose avant. Yo creo que tiene que ser algo antes, ¿no? Oui, prof. ¿Qué sería? Va a enregistrar. Il va aller à l'aéroport. Pues il va aller al aeropuerto, ¿d'accord? Para registrar sus maletas, primero tiene que llegar al aeropuerto. Al aéroport, d'accord? Il va aller à l'aéroport. Très bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il va faire après? ¿Qué va a hacer después? Daniela. Oui. Il va enregistrer ses voyages. Bagages. Bagages. Très bien. Il va enregistrer ses bagages. Très bien. Et finalement, il va faire quoi, Susana? Oui. Il va prendre l'avion. Très bien. Il va prendre l'avion. Hop. Merci beaucoup. Très facile. Numéro 3. Dice, mete au futur proche selon le modèle. Dice, ponga, coloque estas frases en futuro próximo según el modelo. Tenemos un texto, un pequeño texto que está en presente. D'accord? On va le lire. On va le lire. Marta, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui, prof. Leo las frases, maestro. Ajá, las frases. Ils partent en week-end au bord de la mer. Ils prennent le train à 6 heures. Ils arrivent vers 9 heures. Ils laissent les bagages à l'hôtel. Ils boivent un café sur le port. Ils
loin, loin Lou. au bateau. Ils visitent la côte. Ils retournent à l'hôtel. Très bien. Nada más, ojo, recuerden que la terminación ENT no se pronuncia. Entonces es ils partent, ils prennent, ils arrivent, ils laissent, ils boivent, ils louent, ils visitent, ils rentrent. ¿De acuerdo? La pronunciación ENT no se pronuncia. De acuerdo, profesor. Très bien, merci beaucoup. Entonces, estas son las frases que tenemos que pasar a futuro próximo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el oral nada más. La primera ya está, dice, ils partent en week-end au bord de la mer. Ils vont partir en week-end au bord de la mer, ¿no? El siguiente, José. Oui, prof. Ils vont prendre le train à 6 heures. Très bien, ils vont prendre le train à 6 heures, très bien. Jesús. Jesús Velázquez. Apenas entré, le ando agarrando la onda. Ok, thank you. Rodrigo. Oui. El ejercicio número 3. Ajá, ya estamos acá en la tercera frase. Ujú. Il arrive vers 9 heures. Ahora el futuro próximo. Tenemos que transformar al futuro próximo. ¿Cómo quedaría? Il arrive vers 9 heures. ¿Cómo sería en futuro próximo esa frase? ¿Alguien sabe? Ils vont arriver vers 9 heures. Très bien. Ils vont arriver vers 9 heures. El verbo es arriver, ¿de acuerdo? Entonces lo pasamos con infinitivo. Ils vont arriver vers 9 heures. Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth. Suivons. Profesor, Oui? ¿y ver qué es? Ah, vers. Vers significa hacia, ¿de acuerdo? Hacia. En este contexto significa como más o menos a las 9. Hacia las 9, es decir, más o menos a las 9. ¿De acuerdo? Merci, prof. También lo podemos utilizar como una preposición de espacio. Por ejemplo, je vais vers toi. Por ejemplo, je vais vers toi. ¿Qué significará? Voy hacia ti. Voy hacia ti. Voy hacia ti, ¿de acuerdo? Es decir, en un sentido físico. Je vais vers toi. Hacia. Ay, qué romántico. No. Ok, je vais vers toi. On continue. ¿Quién dijo? ¿Elizabeth? Profe, sí, Ok. apenas voy entendiéndole. Ok, t'inquiète. Claudia? Ok. Ils vont laisser le bagage à l'hôtel. Très bien. Ils vont laisser les bagages à l'hôtel. ¿Qué significa esa frase? Ils vont laisser les bagages à l'hôtel. Laisser, no sé. Laisser. Laisser es Dejar. dejar, exacto. Laisser, dejar. ¿De acuerdo? Deja sus maletas en el hotel. Ujú. Ellos dejan sus maletas en el hotel. Van a dejar sus maletas. Exacto. Ellos van a dejar las maletas en el hotel. ¿De acuerdo? Laisser significa dejar, tanto en sentido físico, también como en sentido figurado. Por ejemplo, laisser de faire quelque chose, dejar de hacer algo. Je laissé de fumer, como yo dejé de fumar, por ejemplo. ¿D'accord? D'accord. Voilà. On continue. Abilene. Oui. Ils vont boire un café sur le port. Très bien. Ils vont boire un café sur le port. ¿Qué significa?
Ellos van a beber un café en el puerto. Très bien, merci beaucoup. Suivant, Daniela, s'il te plaît. Oui. Ils vont louer un bateau. Un bateau, très bien. ¿Qué significa louer? Louer. Rentar. Très bien. Rentar. Entonces, ils vont louer un bateau, ¿qué significa? Vamos a rentar no, ellos van a rentar un barco. Très bien. Ellos van a rentar un barco. Un bateau, un barco. D'accord? Un bote. Merci beaucoup. On continue. Susana, suivante. Oui. Ils vont visiter la côte. Côte. La côte, oui. Côte. Très bien. Ojo, porque las dos palabras existen. Côte. Côté. D'accord? Côte es costa y côté es lado. D'accord? Lado, por ejemplo, je suis de ton côté. Je suis de ton côté es como estoy de tu lado. ¿D'accord? Es decir, estoy de acuerdo contigo, te apoyo. Je suis de ton côté. ¿D'accord? Entonces, las dos palabras existen, entonces es importante. Côte, costa, côté, lado. ¿D'accord? Ok. Et finalement, Martha, est-ce que tu peux nous aider avec la dernière, s'il te plaît? Ils vont rentrer à l'hôtel. Très bien. Ils vont rentrer à l'hôtel. ¿Qué significa el verbo rentrer? Ellos van a reservar. Regresar. 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 Rentrer significa regresar. ¿D'accord? Ils vont rentrer à l'hôtel. Muy bien. ¿Entienden todo el vocabulario de esta frase? ¿O hay una palabra que no entienden? ¿No? ¿Pas de cuestión? Una cuestión, profe. Ok. Para los... Profesor. ¿Sí? Sí, por favor, solamente no sé cómo se pronuncia license. El verbo se pronuncia laisser. Laisser. Laisser, sí. Conjugado sería il, les. ¿Por qué? Porque la ENT no suena. Il, les. Gracias. Sí. Recuerden que una A y una I, ¿cómo suena? Como una E. Por eso es les. Très bien. Merci. On continue alors. Número 4. Faites des phrases selon le modèle. Ok, vamos a hacer frases, pero antes de hacer frases tenemos que unir. Por ejemplo, tenemos verbos y tenemos cosas. Por ejemplo, manger. Manger, ¿con qué palabra estaría relacionada? Con faim. ¿Qué significa faim? Hambre. Hambre. ¿De acuerdo? Y así tenemos que ver. Boire, ¿con qué estaría relacionado? Avec soif. Avec soif. ¿Qué significa soif? Sed. Sed. Très bien. Dormir. Dormir. Avec sommeil. Avec sommeil. Très bien. Et aller à la plage. Con yo, ¿no? Muy bien. Y tenemos que hacer frases. Por ejemplo, nous avons faim, nous allons manger. ¿Qué significa esta frase? Nous avons faim, nous allons manger. Nous avons faim, nous allons manger. ¿Qué significa esta frase? ¿Alguien sabe? Nosotros tenemos hambre, nosotros vamos a comer. Exacto. Como, ¿qué pasa? Tenemos hambre, vamos a comer. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer frases así. Recuerden que se dice tener hambre, tener sed, tener sueño, tener calor. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de hacer la segunda frase. José, est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît? Bien sûr, prof. Nous avons sommeil. Nous allons dormir.
Très bien. Nous avons sommeil. Nous allons dormir. Parfait. Nous avons sommeil. Nous allons dormir. Très bien. Merci beaucoup. No, Rodrigo me dijo que no podía hablar. Claudia. Oui. Nous avons soif. Nous allons boire. Très bien. Nous avons soif. Nous allons boire. ¿Qué significa? Nosotros tenemos sed. Nosotros vamos a beber. Très bien. Es una buena excusa para ir a beber. Hace sed de la mala. Ok, on continue. Abidjan. Oui. Nous avons chaud. Nous allons nous allons Ujú. à la plage. Podría quedar, pero en ese caso sería nous allons aller à la plage. ¿Qué significa esta frase? Nosotros vamos a ir. Exacto. Vamos a ir a la playa. ¿De acuerdo? Se conjuga vamos y este pues es infinitivo. A ir. ¿De acuerdo? Y ojo, otra cosa que nos comenté, en español utilizamos mucho la preposición a. Por ejemplo, en esta misma frase, vamos a ir. Vamos a ir. Vean que en francés, no. En francés nada dice, nous allons aller. Nous allons boire. Nous allons dormir. Nous allons manger. ¿De acuerdo? La preposición a no se utiliza cuando utilizamos el futuro próximo. Vamos a dormir, vamos a beber, vamos a ir, vamos a comer. En francés simplemente la quitamos esa preposición. ¿De acuerdo? D'accord, prof. Muy bien. Vamos a hacer, vamos a hacer el último ejercicio, número 5. Compléter avec le verbe entrer et un futur proche. ¿D'accord? Será un modelo. Entonces aquí el verbo lo tenemos que encontrar nosotros. Por ejemplo, número 1. Daniela, est-ce que tu peux m'aider à lire l'exemple, s'il te plaît? Oui. Elle entre dans un restaurant. Il va manger. Elle va manger. Très bien. ¿Qué significa esta frase? Él entra en un restaurante. No, ella entra en un restaurante. Ella va a comer. Très bien. Ella entra en un restaurante, ella va a comer. Si se dan cuenta, el verbo comer no nos lo dieron, pero pues lo intuimos, ¿no? ¿Qué se hace en un restaurante? Pues se come, ¿no? El va a manger. Igual tenemos algunos lugares, dice cinéma, banque, école de langue, supermarché. ¿Todos saben qué significan estos lugares? Oui, prof. Sí, ok. Ahora, de acuerdo a estos lugares, tienen que intuir el verbo que van a poner acá. ¿De acuerdo? Antes, el verbo que van a poner siempre es entrer. Tu entres dans un cinéma, tu entres dans une banque, y así. ¿De acuerdo? Les doy 5 minutos, ¿de acuerdo? Para que lo hagan y después revisamos. ¿De acuerdo? Oui, prof. Ok. Si vous avez des questions, vous me dites.
Fini? Si tienen duda de cómo se dice un verbo, me dicen, ¿eh? ¿Terminaron? ¿No? ¿Ahora? No, profe. Ok, ahora todo. J'ai fini. Ok. On attend tes copains. Merci beaucoup. C'est bon? J'ai fini. Ok, très bien. Entonces terminó Rodrigo y terminó José. Ok, vamos a empezar por Rodrigo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por Rodrigo. ¿Qué pusiste, Rodrigo? Mejor tú. En el tu dice, tu vas au cinéma, tu vas voir un film. ¿Tú entres dans un cinéma? ¿Recuerda? ¿Esto era igual para todo? Ah, tu entres dans un cinéma, Ajá. ¿Tú tu vas? tu vas voir un film. Es correcto, ¿de acuerdo? Es correcto. Tú vas a voir un film, pero para las películas el verbo más apropiado es regarder. ¿De acuerdo? Tu vas regarder un film. Se utiliza más. ¿De acuerdo? También se puede utilizar voir. He escuchado frases voir. Pero lo mejor sería utilizar regarder. ¿De acuerdo? Ah, y me faltó una S, perdón. Tu vas. D'accord? Tu vas regarder un film. Porque estamos hablando de tu. Très bien. Merci beaucoup, Rodrigo. On continue. José, ¿ya habías acabado, José? Oui, prof. Ok, numéro 3. Oui. Nous entrons dans une banque. Nous entrons dans une banque.
¿Qué pusiste después? Nous allons dépositaire de la monnaie. Ok, nous allons, très bien, dépositer de l'argent, d'accord? De l'argent, dinero, d'accord? Nous allons dépositer de l'argent. De la monnaie es más bien como cambio, como, vous avez de la monnaie, como tienes cambio, monedas, todo eso, d'accord? De l'argent, nous allons dépositer de l'argent. También, ¿qué más podríamos decir? ¿Alguien puso algo diferente? Bueno, Oui. nous allons retirer de l'argent. Oui, nous allons retirer de l'argent. Ambos son correctos, ¿d'accord? En un banco, pues se puede depositar, se puede retirar, d'accord? Très bien, merci beaucoup. On continue numéro 4. ¿Quién más terminó? Ok. Marta. Ok, ok. Marta et après Claudia, d'accord? Ils entrent dans l'école de langue. Ils vont apprendre. Ok, très bien. Ils entrent dans une école de langue. Ils vont apprendre. Très bien. Aquí podríamos agregar, por ejemplo, ils vont apprendre le français, ¿no? Porque es una escuela de lenguas. Très bien. Ils vont apprendre le français. Très bien. Merci beaucoup. Oh, me falta una S aquí. Ils vont apprendre le français. Parfait. Merci beaucoup. Et finalement, Claudia. Prof, en la anterior también podría ser ils vont étudier le français. Exactement, oui. Ils vont étudier le français. Podríamos decir también, ils vont prendre des cours d'anglais, por ejemplo. Van a tomar cursos de inglés. Entonces, hay muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Apprendre, étudier, prendre des cours. ¿Ok? Très bien. Ok. Et finalement, Ça? numéro 5. Oui. Vous entrez dans un supermarché. Mhm. Vous allez acheter la course. Vous allez acheter quoi, pardon? El mandado, la course. Ah, ojo. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se decía? Hacer como el mandado. Vous allez faire des courses. Faire les courses. La course. D'accord? Faire les courses. Como hacer el mandado. Ay, siempre se me pasa esto. Vous allez faire les courses. D'accord? Faire les courses como hacer el mandado, hacer la despensa, hacer las compras. ¿D'accord? D'accord. Muy bien. ¿Alguien más puso alguna otra cosa? ¿No? No, prof. Ok, muy bien. Entonces, esto fue el futuro próximo, ¿de acuerdo? Si se dieron cuenta, es muy fácil. Lo único difícil es saber conjugar el verbo aller, ¿de acuerdo? Ya de ahí no hay pierde, nada más poner el verbo en infinitivo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de terminar? No. Ok. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui, d'accord? Ça sería todo por hoy. Passez un bon week-end, passez un bon fin de semana et bon, on se verra peut-être la semaine prochaine, d'accord? Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. À lundi. À lundi.